Mi nombre es Michael Scott. Soy historiador y un ávido estudiante del Imperio Romano. Uno de los grandes legados es hoy la religión más importante del mundo, el cristianismo. Para los cristianos, el hecho esencial de su fe es la crucifixión. Pero para los romanos no es gran cosa. Ni siquiera merece un pie de página en sus historias. Aún así, todos los estudios llegan al mismo resultado. El Imperio Romano se convierte al cristianismo. Lo que siempre me ha fascinado es por qué estas dos historias épicas tienen el mismo resultado, pero dos explicaciones contradictorias. Así que quiero saber qué pasó. ¿Cómo él se convirtió en esto? Jesús al poder. Cristianos. Hace más de 1700 años, después de un siglo dominado por la crisis, los romanos tienen un gobernante fuerte a cargo. El emperador Diocleciano participa en sacrificios a los dioses. Sus adivinos sondean las entrañas buscando señales de su apoyo al imperio. Pero no hay mensaje. Los adivinos culpan a la presencia de no paganos, los cristianos. A raíz de ese mal presagio, Diocleciano expide una serie de decretos. Los cristianos tienen que ser exterminados. La supervivencia del movimiento y sus discípulos está en una balanza. Cristianos. A finales del siglo III, el Imperio Romano se recupera de una serie de guerras catastróficas compuestas por una fusión política y económica. El emperador Diocleciano y la mayoría de los romanos creen que su futuro está en manos de los dioses paganos. En tiempos romanos, los sacrificios sangrientos son la manera tradicional de ganar el favoritismo de los dioses. Con una Roma debilitada, Diocleciano necesita el favor de los dioses. Tengan en cuenta que la sociedad romana tolera la mayoría de religiones y cultos. Si usted se esconde en una cueva, adora a un dios nacido de una piedra, mata a un toro, tiene un banquete o escoge ser llevado casi hasta la muerte como iniciación del culto a Isis, la mayoría de las veces, eso está bien. Pero lo que los romanos tienen claro es que deben hacer sacrificios por el bien del imperio y del emperador cada vez que se lo pidan. Diocleciano, como dice la profesora Kate Cooper de la Universidad de Manchester, tenía más en riesgo. Si tú quieres seguir como emperador, debes mantener a los dioses felices. Debes hacer pensar a los dioses que eres quien mantendrá su culto en la tierra y el imperio en orden. Para los cristianos, el sacrificio a los dioses paganos es como el color rojo para un toro. La crucifixión de Jesús fue el último sacrificio. Ellos ya han faltado a las autoridades romanas en el pasado rehusándose. Y aunque por lo menos los cronistas cristianos han exagerado la verdad de su duro tratamiento a manos del Estado, esta vez parece diferente. La realidad podría estar adecuándose a la propaganda. Los cristianos están retando directamente al emperador. El hecho de rehusarse a hacer sacrificios es algo entre una falla religiosa y la traición. Diocleciano es muy cuidadoso para atender las desviaciones religiosas con dureza y agilidad. Una vez más, los cristianos se rehúsan a obedecer al sistema que los individualiza y los convierte en objetivo. Ahora son los enemigos internos.
Diocleciano lanza un régimen de Estado que patrocina la persecución. Se dice que fue el más agresivo y de mayor alcance en la erradicación del cristianismo en toda la historia y conocida por los cristianos como la Gran Persecución. Si es verdad, esto no es menos que un momento definitivo en la historia de Roma. De acuerdo con los reportes escritos por el obispo cristiano Eusebio de Cesarea, la persecución es más brutal que nunca. Eusebio describe algunos eventos terribles: templos destruidos, escrituras quemadas, ceremonias prohibidas. Son denigrados y forzados a trabajar en las minas. Son asesinados con espadas y son quemados en hogueras. Eusebio también escribe cómo en el 308 después de Cristo, los mercaderes en el este del imperio manchan sus bienes con sangre de sacrificios paganos, exponiendo a los cristianos que no los compren. Igualmente se ofrecen excepciones de impuestos a las ciudades que quieran perseguir a los cristianos. No puedo evitar preguntarme si la cacería de brujas fue tan extrema. ¿Cómo pudo el cristianismo sobrevivir? Es sabido que algunos cristianos escaparon a las montañas. Aunque el sol está arriba, es una mañana de invierno muy fría aquí en Mar Saba, en el desierto judío. Este es uno de los más antiguos monasterios deshabitados del mundo. Fue fundado cerca de 180 años después de la Gran Persecución, pero sabemos que refugios y lugares como este fueron creados a principios del siglo IV por los cristianos. Esta vez emerge el concepto cristiano de monasticismo como categoría. Los papiros de Egipto, por ejemplo, empiezan a hablar de los llamados monachos, es decir, los monjes. Personas como San Antonio, a principios del siglo IV, se alejan en el desierto de Egipto para vivir una vida piadosa y solitaria. Él es uno de los más famosos padres del desierto y reconocido por ser uno de los fundadores del monasticismo. Aunque no existen evidencias de que la decisión de San Antonio fue provocada por la persecución romana, se cree que ese ejemplo inspiró a otros cristianos perseguidos a buscar seguridad y sosiego en una vida monástica durante y después de la Gran Persecución. Claro está que los detalles de cómo los monjes vivieron sus vidas en el día a día ha cambiado a través de los siglos. Pero el principio esencial creo que ha permanecido igual: la necesidad y el deseo de separarse no solo de la sociedad, sino de los eventos alrededor del mundo. Entretanto, hay una razón decisiva, más romana, porque las represalias dioclecianas flaquearon. Pocas reglas mantuvieron exitosamente el control del imperio por un tiempo de casi 100 años. La brillante idea de Diocleciano fue dividir el imperio en 4 partes o distritos, cada uno bajo la autoridad de un codirector. Él la llamó tetrarquía. ¿Por qué esto es importante para la historia? Porque los cogobernantes de las diferentes partes de la tetrarquía tenían diferentes actitudes hacia la persecución cristiana. Entonces, la persecución varía dependiendo del lugar del imperio donde se dé, y esto está afectado por los eventos regionales. Así que una hambruna en el año 311, por ejemplo, lleva a los romanos a perseguir más a los cristianos creyendo que sus dioses están disgustados. Muchos cristianos son asesinados. Nunca sabremos con seguridad cuántos fueron, especialmente como pensaba el obispo Eusebio. Cada quien era culpable de sus cuentas. De hecho, algunos historiadores piensan que no todas las muertes fueron a manos de las autoridades romanas. No tenemos ninguna forma de estar seguros de cuáles fueron motivadas por la religión o cuáles por rebeliones violentas que sucedieron en un momento de profunda inestabilidad política. Muchos argumentan que la Gran Persecución no fue tan popular dentro de los romanos como muchos de los primeros historiadores lo afirman. Eusebio,
puede en cierto sentido tomar algunas instancias y hacerte pensar que eso es lo que está pasando en todas partes, y la verdad es que no sabemos qué estaba pasando, más allá de las áreas de las que él hablaba. Eusebio, con su descripción, nos hacía entender todo de este periodo, y hay momentos en los cuales tenemos que preguntarnos si realmente hay una lente distorsionada. Como he descubierto en persecuciones anteriores, esta es una oportunidad de oro para el cristianismo de convertir la adversidad en una ventaja. En los 2 primeros siglos de existencia, Jesús fue transformado de un criminal común a un Mesías compasivo. El movimiento cristiano ha enfrentado acusaciones de libertinaje, sin mencionar el incendio a Roma, y ha incorporado a un grupo de creyentes ejecutados dentro del papel de mártires heroicos. El plan de Diocleciano para erradicar el cristianismo falló, pero no significa que su intento no tuvo un profundo impacto en los primeros cristianos. Porque aparte de que sus cronistas aprovecharan la oportunidad de glorificar mártires genuinos como triunfo sobre la opresión, más importante es que impulsa el movimiento. Esto se convierte en una victoria lógica para el cristianismo mismo. Hubo muchos enclaves diferentes, y si uno era golpeado gravemente, los otros pudieron haber sobrevivido ilesos. Con frecuencia las comunidades pueden volver a crecer fuertes si han sobrevivido a un trauma con dignidad. La infraestructura puesta en marcha durante los pasados 2 siglos, los lugares de oración, obispos, predicadores y textos sagrados, todo emerge con un nuevo aspecto. Después de la tormenta, nace una organización revitalizada, lo que ahora llamamos la Iglesia. Y en el año 311, a medida que la gran persecución llega a su final, los cristianos y su jefatura, la Iglesia, al menos aparentemente, luce más fuerte. En 312, el año siguiente, Constantino se convierte en el máximo emperador del Imperio Romano Occidental. Él está destinado a tomar su lugar al lado de San Pablo, San Pedro y los mártires, en la galería de la fama del cristianismo. Pero primero Constantino necesita remover a su cogobernante del cuadro, vencer a su rival por el poder en Occidente, Magencio, antes de que él tome el control. Como pagano, Magencio acude a cada dios que pueda para desconcertar a su rival, mientras Constantino busca un dios para que lo proteja. Los historiadores de la Iglesia escribieron cómo antes de iniciar la batalla, algo extraordinario sucede. En un sueño, Constantino ve una cruz quemándose con el sol detrás, que lleva un aviso con las palabras: "Por este signo vencerás". Él es impulsado para adornar con el signo celestial el escudo de los soldados, las letras griegas Chi, la cual parece una X emparejada con Rho, que se asemeja a una P, más conocido como Chi Rho, las primeras letras del nombre Cristo en griego. Para Constantino, defender el cristianismo se veía como un extraordinario riesgo en un mundo abrumadoramente pagano. La Iglesia emerge con fuerza después de la gran persecución y tiene una galería de mártires que puede exhibir y ha demostrado su fortaleza. Constantino reconoce la extraordinaria resistencia de la Iglesia y por lo tanto su poder potencial para tratar con ellos. Las historias escritas por los cristianos cuentan cómo Constantino cree que él es bendecido por el mensaje sagrado del Dios cristiano. Bajo el estandarte sagrado, el ejército de Constantino aplasta a Magencio cerca al puente Milvio, a las afueras de Roma.
Esta es la primera victoria del cristianismo sobre el paganismo, en uno de los giros críticos de la relación entre Roma y la Iglesia. Como ustedes saben, 10 años antes los cristianos habían sido perseguidos por los ilegales y repentinamente el emperador se unió a su grupo. Asombroso. Aún persisten dudas sobre la milagrosa conversión del emperador Constantino. Algunas personas dicen que la conversión de Constantino fue muy oportuna, políticamente motivada, una forma de controlar su imperio. Obviamente fue un fraude, pero funcionó. Otros dicen que fue genuina. Sus padres fueron conocidos por creer en la idea de un ser supremo. Y podría haber otras razones políticas de por qué Constantino optó por el cristianismo. Incluso antes de su victoria sobre Magencio, él estaba a favor de la tolerancia, devolver las propiedades confiscadas a los cristianos durante la gran persecución y liberar a los obispos en prisión. Estambul. Después de sobrevivir la gran persecución diocleciana, en el espacio de 2 años, el Imperio Occidental tenía un simpatizante cristiano en el poder que venció a un adversario pagano en el proceso. Cierto o no que la conversión de Constantino fue motivada por una premonición, supongo que es un punto irrelevante. Especialmente sin importar qué tan fuerte fuera su fe. Él es primero y ante todo un emperador romano, uno extremadamente ambicioso. Dentro de los 12 años posteriores a su victoria en el puente Milvio, Constantino luchó su camino hacia un imperio romano unificado con un solo gobernante. Sus territorios se extendían desde Occidente, desde las orillas de Escocia al oriente y el río Éufrates. Él realmente es el gobernante del mundo clásico. Y eso incluye la promoción de su agenda cristiana. Pero sabiamente, él anduvo con cuidado. El paganismo seguía siendo muy fuerte en todo el imperio como para ser borrado por una persecución. Si Constantino hubiese intentado eso, el imperio romano se rompe en pedazos. El cristianismo no es aún absolutamente dominante. Los emperadores romanos son famosos por ser crueles, pero también pueden ser muy pragmáticos. La clave para entender a Constantino es cómo decide armonizar las ideas cristianas con las paganas del pasado. He sido enviado a este callejón porque trabajan el metal y están haciendo una moneda que ilustra lo que Constantino trató de hacer. El quirro es el emblema usado en la batalla contra el pagano Magencio. Ahora, Constantino agrega una corona alrededor de su quirro que representa el cristianismo y la corona que representa la victoria de la resurrección sobre la muerte. Esta representa otra clase de victoria, por supuesto. Los soldados romanos quienes arrestaron a Jesús y lo crucificaron que ahora van bajo este estandarte a la batalla por la victoria. Es una pieza de magnífica ironía, la cual el obispo Eusebio una vez más utiliza para incorporar otro milagro de Jesús a su inventario. Constantino flexiona el músculo del imperio y en un movimiento radical relocaliza la silla del poder lejos de Roma. Constantino escoge un nuevo centro muy estratégico. Es el punto de encuentro del Occidente y el Oriente, de Europa y Asia, los caminos de algunas de las rutas más antiguas e importantes de comercio en el mundo y una ciudad fácil de defender. Esta es la ciudad que Constantino establece como su nueva capital imperial, Constantinopla, una ciudad que rivaliza y sobrepasa a Roma. Hoy, mejor conocida como Estambul, es un recordatorio de la maravillosa grandeza que los romanos nos dejaron. En esta moderna y ocupada metrópolis hay pistas del plan de Constantino. Donde quiera que mires.
Estas columnas olvidadas, abandonadas y feas tienen las pistas más importantes del plan y la agenda de Constantino. Originalmente se levantaron en el santuario de Apolo en Delfos, Grecia Central. Fueron puestas allí en el siglo V a.C. Significa 2500 años de edad. ¡Increíble! Columna de las serpientes, Estambul. ¿Y por qué es importante para nuestra historia? Bueno, al despojar uno de los santuarios paganos más importantes en el imperio de sus reliquias y moverlas hasta aquí, indica que Constantino reclama la autoridad de su pasado pagano. Él está literalmente moviendo el fenómeno cultural romano en una nueva dirección a gran escala. Y lo que significa para Constantinopla es que Constantino no está construyendo una ciudad pagana o cristiana. Él la está moldeando y equipando para ambas. Jerusalén. Mientras tanto, en Tierra Santa, la madre de Constantino, Helena, está ocupada escogiendo lugares para conmemorar a Jesús. Es más un asunto de familia. Estos escalones nos llevan hacia la iglesia del Santo Sepulcro, donde Helena creyó es el sitio hasta donde Jesús llevó su cruz y fue crucificado. Arqueólogos e investigadores bíblicos discuten la localización de algunos sitios que Helena afirma tienen conexión con vida y muerte de Jesús. Cierto o no, puedo entender por qué poner marcas era importante. Esto provee a los primeros creyentes con una historia monumental, una base sólida para el levantamiento de la iglesia. Lugares como este que Helena identificó en Jerusalén y en toda la Tierra Santa se han convertido en sitios turísticos y de peregrinación desde entonces. Con el emperador y su familia a bordo, con las iglesias y los monasterios y una nueva capital, el futuro del cristianismo se ve más asegurado. Las iglesias incluso tienen una jerarquía establecida: obispos, predicadores y diáconos, extendidos en gran parte del Imperio Romano. Los cristianos dejaron de ser un inconveniente para los romanos. Ahora se empeñan en el juego de las políticas imperiales. Ahora son jugadores. Todo parece estar encajando en su lugar. Pero las apariencias, creo yo, pueden ser engañosas. Pese al patrocinio del imperio, grupos de la comunidad cristiana parecen estar decididos a hacerle la vida imposible a Constantino. No es acerca de las preocupaciones de los romanos como edificaciones y ciudades. Es una guerra de palabras que tendría consecuencias de largo alcance. Ahora uno de los problemas más urgentes es la naturaleza de Jesús mismo. Podemos pensar en ello de esta forma. Si nuestro Quirro representa a Jesús, hay personas que piensan que Él es humano, como los ebionitas. Pero también hay aquellos que creen que es enteramente divino, como los donatistas. Y es aquí donde se complica, porque también hay personas que creen que es un poco de ambos. Y si es ambos, entonces Él es similar al Padre. ¿O si Él es de la misma sustancia del Padre, como los atenienses o los arrianos? Esto se pone más y más complicado. Hay mucha discordia. La iglesia está en peligro de separarse y convertir el sueño cristiano de Constantino en humo. Para lograr la unidad que él tanto ansía, el emperador decide encargarse personalmente. En el año 325 después de Cristo, Constantino ordena a los obispos de todo el imperio atender una reunión de alto nivel en Nicea. Él les escribe una carta y dice: no puedo creer que ustedes están discutiendo por trivialidades. Deberían estar agradecidos con nosotros y con Dios por la libertad que tienen. En el consejo, Constantino se sienta ante sus obispos. Él toma sus peticiones. Y luego, una por una, las quema todas. Entonces, él anuncia cuál será la única doctrina.
Es conocida como el Credo de Nicea. Simplemente pone: creemos en un solo Dios todopoderoso, el Padre. Jesús es el Hijo de Dios, siendo una sustancia con el Padre. Creemos en el Espíritu Santo. El documento que salió de esa reunión, Constantino lo trató como una prueba tornasol. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces son ortodoxos. ¿No están de acuerdo? Entonces son herejes. Esta era la forma para él de diferenciar la clase correcta de cristianos. Desde el punto de vista romano, hay otro giro importante en el surgimiento del cristianismo. Porque Constantino le da responsabilidades legales a sus obispos favoritos y suelta las cuerdas del tesoro imperial, otorgándoles músculo financiero para reconstruir las iglesias deterioradas desde la gran persecución. Pieza por pieza, la iglesia está siendo transformada en una central poderosa, y notablemente su estructura está siendo apoyada por el emperador romano. Los obispos ahora eran sus aliados en religión y también en lo que significa lealtad hacia él como líder del imperio, líder cristiano. Serían también sus representantes. Con su marca de doctrina cristiana, Constantino es sagaz al integrar la administración cristiana dentro de la burocracia imperial. Ahora son funcionarios del emperador, efectivamente bajo el control del Estado romano. Al mismo tiempo, él lo hizo claro dentro del Estado romano, en las cortes, en el ejército, que si eres un cristiano, es más fácil mantenerte en el puesto porque eso es lo que promueven las autoridades. Estas acciones son parte de un escenario más grande de la participación que tiene Constantino con todo su reino en las creencias y prácticas cristianas, como también en su relación con el Estado romano. Desde su primer edicto de tolerancia, el cual terminó la persecución de todas las religiones, hasta el regreso de las propiedades cristianas a sus legítimos dueños, y la prohibición de la crucifixión y los espectáculos con gladiadores, a colocar en su lugar algunos principios básicos que siguen definiendo nuestras vidas hoy, estableciendo las fechas de Pascua, haciendo el domingo un día de fiesta público, pero ¿sí logró legitimar la iglesia? Bueno, de cierta forma, Constantino incomunicó a aquellos obispos quienes estuvieron en desacuerdo con su percepción de Jesús. Tiene una nueva capital llamada con su nombre y les ha dado a los cristianos algunos de los trabajos más importantes en el gobierno. Constantino no va tan lejos como para defender el cristianismo y excluir las demás religiones. El mundo romano sigue dividido. Muchos romanos están reacios a renunciar a sus legendarias tradiciones. El mundo pagano sigue vivo y sigue bien. Las estadísticas no mienten. Solo un 10% del mundo romano es cristiano. Eso es alrededor de 5 millones en una población total de 50 millones. Constantino simplemente no puede permitirse alienar la mayoría de su gente que sigue adorando un panteón de dioses ancestrales. En la primera década de su reino, aunque las imágenes paganas de las monedas desaparecieron, el dios pagano del sol permaneció. Y ahora, él pone en práctica sus habilidades políticas. Constantino mantiene sus sabios paganos en el gobierno y nunca renuncia a su título pagano de Pontífice Máximo. Pero bandidos no paganos pronto vendrán a cazar la gente que él ha tratado de integrar: los cristianos. Los problemas nunca han estado muy lejos de la casa imperial. Y como era de esperar, 20 años después de la muerte de Constantino, hay otro emperador que espera establecer una marca. Y esta vez es personal. El sobrino de Constantino y futuro emperador, Julián, es criado como cristiano, preparado para convertirse en emperador bajo la tutela de obispos cristianos. Pero su vida no es tranquila. En la familia imperial, los asesinatos, la política y la intriga son lugares comunes. Hay más de 50 emperadores entre Augusto y Constantino, pero solo 16 tuvieron una muerte natural. Más de la mitad fueron asesinados.
No es una gran sorpresa entonces cuando la familia de Constantino masacra a la familia de Julián siendo solo un joven. Solo sobrevivió él porque estaba enfermo y se esperaba que muriera de todas formas. Él nunca iba a seguir una religión que seguía el hombre que había liquidado a su familia. Él se ve a sí mismo como el médico que puede curar al mundo del cristianismo, que es una enfermedad para él. Comprensible. Su odio por la religión de Constantino está listo a explotar. Y el catalizador es un hombre de una de las ciudades más grandes del mundo romano, Éfeso. A los 21 años, mientras estudia aquí, en Éfeso, Julián es influenciado por Maximus, un famoso sabio pagano de la época, y ahora con un impresionante estudiante. Maximus fue uno de sus profesores y se convierte en una figura dominante para Julián, y lo inicia más dentro del culto pagano. Bajo la dirección de Maximus, Julián es invitado a formar parte de una iniciación pagana secreta y extraña a la vez. Los iniciados bajaban a una fosa. Eran cubiertos con un mimbre y el buey sacrificado encima de ellos. Entonces los iniciados que estaban debajo fueron empapados con la sangre del animal. Esta fue una forma muy llamativa de religión. Durante los 10 años siguientes, Julián mantuvo sus sentimientos paganos ocultos, hasta el año 361 cuando se convierte en emperador. Ahora Julián se dispone a sabotear las iniciativas de Constantino pro-cristianas, amputar el enlace entre la Iglesia y el Estado. Debido a que él fue un hombre inteligente y porque sabía que era el cristianismo, no quería perseguir a los cristianos. Si él lo hacía, crearía mártires, y eso no era lo que quería. La manera de salir de los cristianos era marginándolos, y eso fue lo que hizo. Él utilizó la ley para expulsar a los cristianos de las posiciones de poder. Cortó sus beneficios, retiró los derechos de los maestros a usar textos cristianos y recuperó los monumentos al paganismo. Esta es una amenaza real al liderazgo cristiano de Constantino, no solo una grieta en la armadura del nuevo y unificado Estado romano, sino un giro en U completo. A través de toda la historia romana, ganar guerras ha sido la referencia de la supremacía imperial. El emperador Julián fue de hecho un experimentado general con muchas hazañas. Así que no hubo mejor manera de probar el poder de los dioses paganos que las gloriosas victorias sobre sus vecinos enemigos, los persas, especialmente cuando su predecesor cristiano había fallado. Pero Julián es asesinado en batalla después de haber tomado el poder, algo común para un emperador romano. Lo que revela la historia de Julián es la relación tan fuerte que Constantino forjó entre el cristianismo y el Imperio Romano. Una leyenda dice que durante las persecuciones, alrededor del año 250 después de Cristo, 7 cristianos jóvenes son perseguidos por un grupo de romanos hostiles. Ellos se esconden en la cueva de Éfeso, aquí, en Turquía, y se duermen. Los paganos cierran la cueva y los dejan allí para que mueran. Casi 200 años después, cuando la cueva es abierta, milagrosamente los 7 jóvenes cristianos despiertan, vivos, y están bien. Pero todo ha cambiado. El cristianismo es la religión impuesta por el Estado romano. Ahora los paganos son los perseguidos. Esa historia podría ser ficción. Pero la posibilidad de que hubiese un cambio de poder lejos de la Iglesia muere con Julián. En el año 379 después de Cristo, el emperador cristiano Teodosio toma el mando del imperio.
Durante su reinado, sacerdotes y monjes aumentan su fanatismo. Y justo como es en la historia mítica de los jóvenes en la cueva, los paganos son ahora los perseguidos. Es sorprendente el giro de sus respectivas fortunas. Y los cristianos están ahora enfrentándose a otros cristianos. Sigue la amarga discusión sobre la relación entre Jesús y Dios. Esto obliga a Teodosio, tal como lo hizo Constantino, a leerles el Acto de Aotín. Teodosio, como muchos emperadores antes que él, busca unificar las religiones, excepto que esta vez es el cristianismo, no el paganismo. Pero él va un paso más allá. No cualquier forma de cristianismo. Él insiste en el credo de Nicea, adoptado por el Consejo de Constantino 60 años antes. Ninguna otra iglesia es ahora legal. Su edicto dice que la desviación es demente e insensata. Basílica de San Ambrosio, Milán. Él se deshace de los obispos que no están de acuerdo con su posición y otorga a sus partidarios, como el obispo Ambrosio en Milán, en cuya basílica nos encontramos, poderes extensos tanto en la iglesia como en el gobierno. Los efectos de estos cambios se sienten en todo el mundo, especialmente en sus ciudades capitales, que en el Imperio Occidental Romano durante el siglo IV después de Cristo no es Roma, es aquí, en Milán. Teodosio, como emperador cristiano, enfrenta un nuevo problema: cómo enlazar las acciones requeridas por un gobernante autocrático de un imperio con enseñanzas y creencias cristianas. Y no sorprende que muy pronto él cometa un error con ese problema. En Tesalónica, Grecia, Teodosio envía tropas para terminar un motín público, pero ellos van muy lejos. Cerca de 7.000 romanos son asesinados por su propio ejército. Públicamente avergonzado por su salvaje acto, Teodosio es confrontado por su aliado de confianza, el obispo Ambrosio de Milán. Ambrosio habló el idioma del gobierno, el de los embajadores. Él estuvo en, por decir, Oxybridge, o el equivalente a la Liga IBI, y cuando ustedes tienen hombres como ese en la iglesia, la relación con ella cambia. Ahora estos dos hombres inmensamente poderosos se enfrentan. Esta promete ser la última confrontación: la iglesia cristiana contra el Estado romano. Esta es la cripta debajo de la Basílica de San Ambrosio, donde reposa su cuerpo. Ambrosio utiliza la masacre de Tesalónica en su propio beneficio. Los textos cristianos recopilan lo que sucedió después. El obispo acepta absolver a Teodosio de sus pecados, pero solo si el emperador se somete a penitencia en su presencia. Para complacer a Ambrosio y en busca de un perdón, Teodosio ayuda a la iglesia a fortalecer su dominio sobre el Estado. El trato está hecho. La cristianización de Roma parece completa. Aunque podría parecer que los obispos están ahora ejerciendo influencia sobre el emperador, este es después de todo el Imperio Romano, el cual por sus propios medios ha absorbido exitosamente naciones, culturas y personas del Mediterráneo y del cercano Oriente por siglos. Una victoria de la Iglesia ahora es improbable. Lo que sucedió es de muchas maneras más interesante. Como en muchas historias de la antigüedad, a principios del cristianismo, siempre hay otra versión diferente de los mismos eventos. Teodosio se da cuenta que se sobrepasó y que necesita hacer algo para disculparse. Entonces diseña con Ambrosio una manera de disculparse con el imperio completo y hace que Ambrosio lo excomulgue.
Teodosio paga su penitencia y al aceptar su remordimiento y absolverlo de sus pecados, el obispo Ambrosio y la iglesia están efectivamente apoyando al emperador. Para bien o para mal, de ahora en adelante, la iglesia se convierte en un instrumento del Estado. Al aceptar la culpabilidad de Teodosio, Ambrosio ha revelado al emperador qué tan lejos iría para ganar una cuota de poder. Al ejecutar este engaño, lejos de ser Roma cristianizada, la iglesia ha caído en las manos del Estado. Lo que indudablemente pasó es que la iglesia ha cambiado mucho en su carácter. Se convirtió más en romana, se institucionalizó, se convirtió en parte del establecimiento y en un sentido se vendieron. Estando en una misma posición, pronto habrá un arreglo beneficioso para la iglesia. En el año 319 después de Cristo, Teodosio declara ilegal los cultos paganos y de un golpe acaba con prácticas que datan desde la misma fundación de Roma, 1200 años atrás. Es un momento fundamental en la historia romana, de hecho, en toda la civilización clásica. Con esta proclamación, el Dios cristiano reemplaza la abundancia de deidades romanas, dejando las devociones paganas en el pasado. Sus templos son cerrados, convertidos en iglesias o destruidos. Los Juegos Olímpicos disueltos, se prohíben los sacrificios. Todos los símbolos del paganismo son prohibidos, los oráculos silenciados, incluso las lecturas paganas son ilegales. Los últimos restos de las tradiciones romanas antiguas son cuidadosamente maquilladas para asegurarse que encajen entre la Iglesia y el Estado, evitando que los ciudadanos nacidos y criados paganos sean alienados. Tienen, por ejemplo, el nacimiento de Jesús en tiempos de la fiesta pascual romana, hoy celebrada como la Navidad. La Virgen María emerge en Éfeso, que es la devota de la diosa Artemisa. La gente tradicionalmente decía que después de la muerte de Jesús, vivió y murió allá. Y el culto a la Virgen María emerge en el lugar de la diosa Artemisa. El imperio, en alianza con los obispos cristianos, adaptaron y reinventaron las tradiciones antiguas y los orígenes paganos de estas ceremonias y rituales. Y los dioses se perdieron en la bruma del tiempo. En su lugar, la práctica religiosa se restringió a un Dios y a una fe solamente, la de Jesucristo. Es una historia increíble. ¿Cómo un oscuro culto judío hace para sobrevivir bajo las creencias políticas y costumbres del mandato romano? Y luego emerge como la única religión oficial de todo el mundo romano. Y aún, apenas 80 años antes de declarar ilegal al paganismo, el cristianismo estaba sufriendo persistentes persecuciones de los romanos. 200 años antes de esto, Jesús tenía probablemente 10.000 seguidores en todo el mundo. Y 100 años antes de esto, el cristianismo ni siquiera existía. Pudo haber sido uno de los cultos en el Imperio Romano, sin el patrocinio imperial. No veo cómo pudo convertirse en un poder mundial como lo es hoy. Roma absorbió el cristianismo en tal extensión que se convirtieron en lo mismo. A finales del siglo IV, Jesús es representado como esto, un emperador romano. El cristianismo tomado por su anfitrión, el autoritario Estado romano. Si observan imágenes del tiempo, es muy difícil saber a cuál estás mirando. ¿Estoy mirando a un emperador o estoy mirando a Jesús? Ellos fueron uno solo. A finales del siglo IV, las imágenes cristianas y la doctrina irreversiblemente se entrelazaron con la realeza romana. Jesús, de hecho, se elevó al poder.